Este es un acto que se llama Noches de Té y Solidaridad, que organizamos pues, desde la Delegación de Entrecultura aquí en Sevilla, pues, a lo largo del año, ¿no? En varias ocasiones pues, se celebra este acto que lo organiza la delegación, y concretamente dentro de la Delegación de Sevilla hay un equipo que se llama Equipo de Sensibilización, que son los que coordinan este tipo de actos, ¿no? Muy brevemente, en la delegación hay 3 equipos, así fundamentalmente, uno que llamamos equipo de ciudadanía, otro de sensibilización y otro que es el programa Volpa, ¿no? Que ahora os comentaré porque tiene que ver con el acto de hoy. Pues, bueno, en las noches de té, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pues establecer así en un clima, no es una charla, una conferencia de estilo que podemos conocer, sino en un ambiente pues más relajado, más familiar, ¿no? Pues al final es un espacio de acercar realidades que en la distancia están lejos, pero que en el corazón de Entrecultura y de los voluntarios y voluntarias de Entrecultura está cerca, ¿no? Que es las realidades del sur, que llamamos, de los sitios donde, bueno, pues se vive de una forma muy desigual, tanto en el lado cultural, ¿no? Sitios culturalmente muy diversos, como en el aspecto más socioeconómico, por decirlo de alguna forma, pues sitios también están en una situación de pobreza o de vulnerabilidad, pues bueno, que hacen que tengamos el foco puesto para, en la medida de lo posible, a través de esta organización, pues cooperar, colaborar con esos sitios, ¿no? Y una forma que tenemos como Entrecultura de colaborar es a través del programa Volpa, ¿vale? Que Bea pues nos va a contar precisamente su experiencia dentro de este voluntariado que llamamos Volpa, voluntariado Pedro Arrupe, que es un programa de voluntariado internacional de larga duración. Es decir, un programa donde las personas que participan en él se van mínimo 1 año, máximo 2. Y pueden elegir también, una vez que se han ido, pueden elegir un segundo año si al principio han elegido uno, ¿no? Bueno, y ese programa pues tiene como 3 partes, así. Una primera que es 1 año, prácticamente 9 meses de formación, porque entendemos que las personas que se van a cooperar, a colaborar, a encontrarse con otra realidad cultural, pues no puede irse cualquiera en cualquier momento, sino entendemos que tiene que tener una formación específica para que en los lugares de destino pues sean personas que colaboren, cooperen, que sumen y no que resten, ¿no? Entonces, para eso hace falta esa formación que se tiene durante 9 meses, después se tiene la experiencia, ya he dicho antes, de 1 o 2 años, y ahí la tercera parte del programa es lo que llamamos el post, que es el regreso, donde a los Volpas que han estado en terreno pues se les acompaña durante X tiempo. Precisamente, bueno, uno de los objetivos de ese momento, ¿no?, en el que está Bea, pues es construir ese relato de lo que ha sido su experiencia, para que lo pueda contar y contarlo con una lógica, con un sentido y sobre todo con una función, que es sensibilizar y concienciar sobre la realidad en este mundo que tenemos de diversidad cultural y, por desgracia, pues de desigualdad económica y de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, en ese programa es donde pues Bea, hace ya, ¿qué año entraste tú? Bueno, Bea, antes de entrar al programa Volpa, estuvo de voluntaria en la delegación, en el equipo de ciudadanía, que fue, ¿te acuerdas qué año, más o menos? Pues como no te acuerdas tú, yo... En el 2017, por ahí, ¿no? Y después Volpa, pues empezaste en el 2021, ¿vale? Pues dentro de ese estuvo esos 9 meses de formación. A los 9 meses pues se le buscó un enclave que llamamos enclave a los proyectos que acogen a ese voluntariado y bueno, pues se buscan siempre enclaves cercanos o ajustados al perfil de los voluntarios, de las voluntarias que se van a ir. En este caso, pues Bea, como maestra que es de francés, pues claro, la posibilidad de ir a la República Democrática del Congo pues facilitaba mucho, en principio, entre otras muchas cosas, pero el que manejara el idioma del francés con facilidad. Entonces, pues bueno, se le propuso a Bea este proyecto, ella dijo que sí, y se fue, regresó, y se encuentra aquí en este momento para
para contarnos un poquito, ¿no? Y por, bueno, presentar a Bea, que yo creo que la mayoría la conocéis muy bien, pues, bueno, Bea es una persona, ya desde que entró en la delegación, pues muy inquieta, ¿no? Por situarse en este mundo desde el compromiso social, y dentro de esa inquietud y de esa búsqueda, pues se encontró con este programa, con esta posibilidad de hacer un voluntariado internacional de larga duración y pensó, ¿y por qué no? Y nada, se metió ahí y hasta este momento en el que se encuentra, ¿no? Así que nos va a contar en este ambiente, bueno, con este objetivo de la noche de té, que es acercar realidades, ¿vale? Acercar realidades donde le podamos también preguntar y, bueno, para conocer un poquito más cómo es la realidad de allá, conocer un poquito más cómo lo vivenció en la experiencia de Bea y, bueno, y que de aquí nos podamos ir con esa realidad un poquito más cercana y un poquito más en nuestros corazones, ¿no? Así que yo ya me callo, me enrollo mucho y damos paso a ver, a que nos cuente. Bueno, a mí no me gusta nada hablar en público, me pongo nerviosa y al mismo tiempo me enrollo un montón, así que en algún momento Fer me cortará, intentaré ser breve para que haya tiempo sobre todo de compartir, de que podamos que sea un intercambio, o sea que eso va a brillar. Y como seguramente, bueno, es viernes, día de trabajo, no sé si venís acelerada, así que os voy a invitar vamos a hacer una pequeñita meditación para ponernos un poco en contexto. Os invito a cerrar los ojos. Bueno, os invito a que cerréis los ojos. Que os sintáis cómodas, cómodos. Todo el mundo tiene los ojos cerrados, nadie os mira, estáis solas. Y os pido que hagáis 2 inspiraciones profundas. Que respiréis, que sintáis el aire entrar por vuestro cuerpo, llenar los pulmones. Que sintáis salir el aire. Si hace falta, soltad el aire por la boca y relajad el cuerpo. Vamos a hacer un viaje, nos vamos a ir a África. Tenéis la maleta hecha. Ya nos vamos. Revisad que no se os olvide eso tan importante que no queréis que se os olvide. Estáis subiendo las escaleras del avión y os vais. ¿Y para qué? ¿Dónde os vais? Recrearos en qué estáis sintiendo, qué sentís en el avión. Respirad y visualizaros. Os bajáis del avión, África. ¿A qué huele? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo lo sentís en vuestra piel? ¿Qué hay alrededor que podéis ver? Continuéis vuestro camino hasta llegar a vuestra zona de residencia, en el país que hayáis dirigido. Pensad en cómo llegáis, en qué medio de transporte. ¿Qué veis por la calle? Recrearos en los sentidos. ¿A qué huele? Podéis tocaros los brazos para sentir que ese cuerpo que tenéis está allí. ¿Qué oís? ¿Qué ruido hay? ¿Cuáles son las caras que veis, las personas que me acompañan? Y una vez más, paraos a pensar en qué sentís estando allí, sabiendo que vais a estar un año. ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis ilusión? ¿Qué sentís? ¿Dónde lo sentís? Y tranquilamente, cuando queráis, podéis ir regresando, abriendo los ojos. Bueno, lo primero que os quería preguntar, que me lo podéis decir ahora o después cuando abramos el espacio, también para que sea más bidireccional, ¿qué país os habéis imaginado? Y si os ha costado imaginaros un país,
primer mito, ¿no? Vamos a deconstruir. África no es un país, que lo sabemos, ¿no? Geográficamente, pero nos falta mucha información. Tenemos un ideario muy limitado porque la cultura que se ha construido a nuestro alrededor ha obviado la cultura africana y tenemos un ideario muy limitado en lo que es África. Seguro que si os digo que vais a Europa a elegir un país, os resultaría mucho más fácil. Bueno, antes de empezar también os quiero decir, bueno, de construir mitos y construir encuentros. ¿Por qué lo hemos llamado así, no? ¿Por qué lo he llamado así? De construir mitos porque en torno a la cooperación, al voluntariado, en torno a los racismos que nos atraviesan y que los tenemos porque en la sociedad en la que nos hemos educado hay muchos mitos que creemos haber superado, que creemos que no van con nosotras, pero están ahí. Y bueno, pues esta experiencia me ha ayudado a deconstruir ciertos mitos para construir nuevas formas de relacionarme, para construir encuentros realmente, que de eso se trata Volpa. Y yo lo que voy a hacer hoy no es más ni menos que contar mi experiencia personal como voluntaria. Una voluntaria que es una joven, blanca, europea, de clase media, con todos mis filtros, los valores que yo me traía de aquí de casa, con mis idearios, con mis esquemas. Yo no voy a contar qué es África, ni qué es el Congo, ni qué es la cultura africana, porque ese discurso no me pertenece a mí, ¿no? Yo solo voy a contar lo que yo viví y cómo lo viví, ¿no? Desde todos mis filtros. Bueno, pues Volpa. Ya Fer ha contado un poquito, no me voy a extender mucho más, pero bueno, básicamente, ¿por qué elegí Volpa, no? Para mí era muy fácil porque yo ya lo conocía y había estado aquí viendo ir y venir a gente de la delegación y bueno, pero aún así cuando me propuse el irme, investigué un poco porque dije, bueno, habrá vida más allá de Intercultura, ¿qué hay más allá de Intercultura? Pero no me convenció nada porque todo lo que veía, el voluntariado de larga duración, era de 6 meses o incluso 3, sin formación previa. Habrá cosas buenas, por supuesto, y Volpa no es la panacea, hay muchas cosas que mejorar, se está haciendo ese proceso de... Bueno, yo, por ejemplo, creo que hay que incluir a personas racializadas en la construcción del programa, de la formación. Pero, bueno, sobre todo ese valor de la formación que decía Fernando, para mí es vital, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, ese segundo mito, ¿no? No siempre nos tenemos que ir, no siempre está bien irse a hacer un voluntariado, no siempre vamos a ayudar y no siempre basta con la buena intención, porque esos racismos que nos atraviesan pueden hacer mucho daño en terreno por muchísimas variables, un tema súper complejo, y de hecho durante la formación hay mucha gente que se cae, que decide no ir, o incluso las formadoras y los formadores pueden decirle a la persona que no se va porque no la ven preparada, porque podemos hacer daño yendo. O sea que también quitarnos ese mito, ¿no? De que tenemos todas las respuestas, que siempre ir es positivo. No es así. Entonces, bueno, pues yo me voy, me dice mi destino, que es la República Democrática del Congo, y bueno, pues yo que soy muy inquieta y muy impulsiva, ¿no? Pues de primera digo que sí, y bueno, mi padre que está aquí, después si quiere puede contar cómo lo vivieron mis padres, ¿no? Os invito a que busquéis con el móvil República Democrática del Congo en Google. Lo primero que sale es Wikipedia, la información de Wikipedia. Lo segundo, el Ministerio de Exteriores recomendando no ir bajo ningún concepto, a no ser que sea por causa de fuerza mayor. Y luego solo noticias de violencia sexual, de guerra, de conflicto, de muerte, de pobreza, de enfermedad. Y no es que no haya eso, desgraciadamente, en el Congo, pero no solo hay eso. Hay mucha vida y mucha cultura. Y ese es otro mito también que debemos de construir. No solo hay muerte, no solo hay pobreza. Lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues... y otra cosa que quiero decir también es que tengo muchas fotos, yo no tengo redes sociales, yo no he subido imágenes de estas personas, por ejemplo, públicamente a las redes sociales, me parece una falta de respeto y por su intimidad, y sobre todo por no tratar a las personas como si formaran parte de un zoo, ¿no?
de ir por la calle y hacer fotos a cosas que nos parecen exóticas, pero que suponen el día a día, la intimidad de, bueno, pues de las personas que viven allí, ¿no? Entonces las fotos que tengo, sentido privilegiado, porque solo las muestro en espacios así de confianza, en espacios pequeños, y son fotos que o me hacían a mí o nos hacíamos mutuamente en espacios de familiaridad, ¿no? De amistad, de salir juntas y todo esto. O porque la oficina local, es decir, el equipo congolés, me pedía hacer fotos en los colegios para recursos internos, ¿no? Entonces, por eso, todas las fotos que tengo, no es que yo me haya dedicado a ir por la calle a hacerle fotos a todo el mundo, ¿vale? Sino que son el fruto de la confianza y del respeto mutuo. Entonces, bueno, pues yo también me voy y en el avión pues pienso dónde llegaré, ¿no? ¿Qué habrá allí? Yo lo único que sé de África es de África. El Congo, bueno, el Congo es África también, ¿no? Lo único que sé de África es lo poquito que mira en Wikipedia, los documentales, las sabanas, las tribus, ¿no? Así, bueno, exagerando un poco, ¿no? Pero, como decía, ese diario está limitado. No voy a hablar sobre la información del Congo, porque eso está en internet. Pero bueno, solo deciros que es un país enorme, que está en el corazón de África y que es como la mitad de Europa, básicamente. Entonces, yo solo conozco un trocito de un país africano. De ahí la visión, ¿no? También tan pequeña. Y bueno, la zona más conflictiva está al este, por el tema de los minerales y eso. Luego, si queréis, lo hablamos un poquito, pero que pasando. Yo estaba en Kinshasa y Kikwit, que está en la zona aquí, en la zona oeste. Kinshasa es la capital. Estuve el primer mes y luego idas y venidas, también algunos meses, pero mi residencia habitual estaba en Kikwit, que es una ciudad pequeñita. Bueno, sí, ya pasa. Lo que yo he podido ver de ese trocito tan pequeño del país es muchísimo contraste. Mucho contraste. Cuando decía que también que hay vida, claro que hay mucha vida, hay mucha cultura, hay mucha riqueza. Cuando llegué, esto es lo que yo me encontré, que es la capital, es Kinshasa, que esta foto es muy rara porque normalmente está lleno de coches y de atascos y con olor a humo, ¿no? De los coches. Y bueno, es una ciudad, pues como veis, como cualquier capital, con sus grandes edificios. Esto es Kikwit, que bueno, estas fotos las he sacado de internet, ¿vale? Porque no hacía fotos en la calle. Esto es Kikwit, que bueno, he elegido esta foto, más o menos, ¿vale? Se hace mucha vida en la carretera y en las orillas de la carretera, siempre hay mucho comercio. Y bueno, eso es una ciudad pequeñita, bastante rural. Bueno, realmente no es tan pequeña, pero donde se hace la vida sí que está bastante concentrada. Luego hay muchísimo lujo, o sea, allí hay mucho dinero también. En Kinshasa está ese contraste tan fuerte de una riqueza exorbitada. Con luego, bueno, el día a día, que aunque podáis imaginar que veis esta foto y parece un desastre, ¿no? Pero al final es el bullicio del día a día, de las mujeres vendiendo fuera en el mercado, esto es Kinshasa. Los coches reventados, pero bueno, que tiran y los taxis van, vienen, siempre hay mucha vida, siempre hay mucho movimiento. Entonces, bueno, eso como un pequeño resumen, así como muy resumido de las imágenes. Y bueno, y luego la parte que a lo mejor es lo que pensamos que más abunda, pues no es en este caso, esta foto también la saco de internet. Bueno, pues las zonas más rurales, donde no hay acceso a recursos, están muy alejados de médicos. Vale, pues nada, yo a Kinshasa y os voy a presentar al equipo, a que hacía yo allí y quién estaba conmigo, ¿no? Quién me acompañaba. Bueno, esto es una reunión. Esta es Cristel, que, bueno, quien vaya a la boda de mi hermana en septiembre la conocerá, porque viene aquí, ella es como mi hermana. Y yo la quiero mucho. Para mí ha sido muy importante. Fernando es mi acompañante aquí en Sevilla, que bueno, eso también daría para otra charla.
Y estoy muy agradecida porque yo he conectado muy bien con mi amigo, que es Fernando, que me ha seguido en todo este proceso, y Cristel, que es igual ha sido mi acompañante, mi amiga, mi hermana. Entonces, aunque no vivíamos en la misma ciudad, porque ella vive en Kinshasa y yo vivía en Kikwit, pero siempre me ha apoyado muchísimo, siempre estaba pendiente de mí. Al principio yo pensaba que era muy seria, pero luego, bueno, súper divertida. Entonces, bueno, nada, hoy he hablado con ella, le había preguntado si se podía conectar un ratito, pero ya era muy tarde y no se podía conectar. Entonces, bueno, vendrá en Sevilla, hoy vende Sevilla, vendrá en septiembre a Sevilla y a lo mejor se pasará por aquí por si alguien quiere venir a la delegación, si hace alguna charlita o lo que sea, que ella habla español también, y si no, pues yo le traduzco. Entonces, bueno, ella está el padre Alfred, que es el jefe de Fe y Alegría Congo, que es donde yo he estado colaborando. Pero él no estaba mucho en la oficina porque tenía mucho trabajo, entonces ella es la que en la oficina siempre lideraba todo, administraba todo, le decían que era como la mamá de la oficina porque el equipo es muy joven. Está Ruth, ya tiene 24 años, todo el equipo ronda a los 20 y tantos, 20 y poco. Y bueno, Ruth es una tía súper ambiciosa, muy estudiosa. Ella se encarga de los proyectos en Kikwit, por eso yo estaba muy en contacto con ella porque se encargaba de los proyectos de mi ciudad. Y bueno, no paraba, ¿no? Ella también siempre muy inquieta, no paraba de aprender. Arvi, que es la alegría de la oficina, junto con Fabrice. Ella se encarga de los proyectos de Kisantu, que es otra ciudad también pequeñita de allí. Lucie, que era la más joven de la oficina, encargada de las redes sociales y de comunicación. Fabrice, él también es siempre con sentido del humor, siempre daba el toque de color y animaba a la oficina, siempre estaba molestando a Cristel, chinchándola. Se ha casado hace poco, además. Y bueno, y él junto con Pichu, que es esa mano, pero con una foto suya, se encargaban del tema económico. Matondo es el chofer, que bueno, él sería también un poco como el papá. Y bueno, con Matondo me he pegado horas en el coche, en esos atascos que podían durar 4 horas sin movernos en un sitio. Y pues Matondo en ese tiempo pues, me enseñaba un poquito de Kikongo, porque como yo me iba a Kikwit, en Kinshasa se habla Lingala y en Kikwit se habla Kikongo, aparte del francés, pues, ¿no? Y él pues me daba ya a mi profe de Kikongo. Y Matondo además significa gracias, tanto en Lingala como en Kikongo. Así que Matondo. Pichu, que he dicho, también trabaja con Fabriz en el tema económico, aunque ahora se ha ido, la han contratado en Colombia. Ahora está en Colombia. Y el padre Alfred, bueno, que es el jefe, ¿no? Coordinador de Fe y Alegría. Y bueno, él está metido en un montón de cosas, en el instituto, en la universidad. Bueno, pues yo el primer mes en Kinshasa estaba en una burbuja. Sentía que estaba en una burbuja porque llegué a una comunidad, llegué a un barrio, La Gombe, que es un barrio pues, de empresas, de gente muy adinerada, ¿no? Yo llegaba y veía pues allí restaurantes de lujo, hoteles, edificios, la comunidad jesuita, ¿no? Que es un campus enorme, y allí estaba la comunidad donde vivían los curas, que la última planta era un hotel. Dentro de ese campus estaba también la oficina de Fe y Alegría, que es esto, y estaba también el colegio, bueno, había muchas cosas, ¿no? Y el primer mes, pues, entre que no me podían acompañar, porque además el día se hacía muy corto, y que no me dejaban salir sola, ¿no? Luego conocí a gente y además que ese barrio concretamente, bueno, que sí que podía salir sola, pero bueno, me sobreprotegían, ¿no? Me protegían mucho, además tuvieron una experiencia un poquito complicada con la anterior voluntaria, entonces estaban siempre muy encima de mí, me protegían muchísimo. Entonces el primer mes estuve prácticamente encerrada en una comunidad, en un barrio muy pijo, y claro, a mí me generaba un poco de contradicción, ¿no? Yo decía, bueno, no me esperaba yo que mi Volpa fuera a hacer eso. Pero bueno, ahí también, hablando con Fer siempre, continuamente, bueno, pues ahí también construye esos mitos, ¿no? De qué creía yo que era el voluntariado, qué era Volpa o qué era el Congo, ¿no? Y pues me limité a dejarme llevar donde me llevaban, ¿no?
mis amigas, mis amigos de allí, que me acogían y que ellas sabían lo mejor para mí en ese momento y solo pues decidí dejarme llevar. Entonces, bueno, pues ese tiempo en Kinshasa, no solo estuve en la oficina, realmente también me sacaron mucho de paseíto y me invitaban a sus casas, conocí a la familia de Ruth, a la familia de Arby, bueno, que además me decían, ¿te vas a ir y todavía no te has quedado dormida en casa? Bueno, está esa cultura de la acogida, ¿no? Realmente que lo sentí desde el primer momento. Sé que hay golpas que a lo mejor lo han pasado mal al principio, se han tenido que adaptar, han tenido que pasar un tiempo hasta que han conectado con la gente. Y yo sentía de verdad una facilidad a la hora de estar con la gente, sí. Yo soy tímida y aquí a veces, ¿no? Pues me supone, bueno, pues o me da más vergüenza, ¿no? Hablar con ciertas personas o puedo estar más o menos incómoda. Y ayer era tan fácil porque no sentía que había juicios de por medio. Evidentemente no puedo hablar de toda una población, yo digo las personas con las que yo me crucé, hay de todo, evidentemente. No hay que son seres humanos, ya está, no hay que ni menospreciar a la gente ni endiosarla, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que las personas que se cruzaron en mi camino me lo hicieron muy fácil, muy fácil. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Con Cristel, hecho en el hospital, cada vez que me tenía que hacer alguna revisión, alguna prueba, ¿no? De que si malaria, tal, pues Cristel siempre venía. Esto con Ruth, bueno, ¿no? Que también salíamos a tomar un helado en su cumpleaños, con Arby, esta es la hermana de Arby, que también vino a buscarme en su casa. Y claro, por una parte, yo sentía, ¿no? Yo iba, por ejemplo, a casa de Arby y me encantaba porque me ayudaba también a realizar nuevos esquemas, ¿no? sobre las formas de vida y a entender que aquí a lo mejor pensamos que la cultura occidental, que la cultura europea es la base para comparar todo y bueno, ¿no? Que podemos pensar que, no sé, no se ve muy bien la casa, ¿no? Pero que la casa a lo mejor está sin terminar, que, bueno, no sé, es constantemente intentar entender que hay otras lógicas y que no tienen que pasar por nuestra visión europea como filtro, ¿no? Por ejemplo, la luz se iba constantemente, ¿no? Entonces hay dificultades que evidentemente son consecuencia de cuál es el rol, ¿no? De la República Democrática del Congo en el mundo y son consecuencia de eso. Pero al mismo tiempo, pues la gente se adapta. Bueno, luego si queréis seguimos hablando de eso. Y bueno, nada, así paso algunas fotos. Lucy, ¿no? También fui a casa de Lucy, también estuve con su familia, en la oficina, bueno, con Matondo, a las horas en mi coche. Estuve en la oficina, eso por fuera, fe y alegría en Congo, República Democrática del Congo. Y bueno, eso, yo por ejemplo, pues cuando me llevaba, ¿no? A comer pizza o a ver a los bonobos, ¿no? Pues claro, eso me generaba, al principio no, eso me generaba ese conflicto. Pero bueno, ya está, me dejaba llevar, dejándome nutrir de toda la cultura. Porque... Bueno, y los proyectos. Bueno, pues en Volpa se dice que para la transformación social y para que seamos agentes de cambio. Y cuando nos vamos, pues tenemos una tarea, un trabajo, y también se habla mucho del encuentro, ¿no? De ese encuentro, pero que es el encuentro, ¿no? Es algo como tan subjetivo. En mi caso, por ejemplo, mi voluntariado, hay voluntariados que se caracterizan más por tener una tarea muy marcada, por trabajar a lo mejor en un horario muy amplio durante el día, otras menos. En mi caso, mi voluntariado no se ha regido por la tarea, ¿no? Por el trabajo. Yo he hecho muchas cosas. También he estado mucho tiempo en los que he tenido que gestionar la soledad, el no hacer, el estar sin hacer, el estar presente simplemente en ciertos espacios. Y me decía una amiga que anda por ahí, además ahora con el móvil, hace poco, que esa frustración que podía sentir, ¿no? También se debe a esos valores culturales de la eficiencia, del
de aprovechar el tiempo, del tiempo, de qué es el tiempo, ¿no? Son cosas tan etéreas, ¿no? Que no, tan volátiles que no somos conscientes de cómo entendemos el mundo realmente en aspectos tan pequeños. Y bueno, y lo que me decía, ¿no? Era que yo había hecho lo que la gente me había pedido, donde la gente me había llevado, lo que la gente había necesitado de mí. Y eso también es aprendizaje. Uno de los curas también me decía una vez que hay una cosa que es la importancia de sentirse inútil, ¿no? Y sobre todo yo creo que más nosotras cuando vamos con toda nuestra blanquitud allí, está bien eso a veces de sentirse inútil, de sentir que no te necesitamos. Nos necesitamos mutuamente, los seres humanos, en el mundo. Pero, y por supuesto esos encuentros generan riqueza, mutuamente. Pero bueno, pues no voy allí a hacer un superproyecto, a salvar a nadie. Yo me acuerdo que en Kinshasa ese mes yo iba a la oficina y cogía mi ordenador a inventarme millones de propuestas que acabaron en la papelera de reciclaje porque nunca se pudieron materializar, porque no tuve en cuenta millones de cosas del contexto, ni tiempo, ni nada. Entonces, bueno, también eso, ¿no? El pensar que yo, por ejemplo, como profesora, esto no se trata de que yo voy allí y copio y pego lo que yo sé de aquí, porque no vale. Y no es peor ni mejor, simplemente son otras dinámicas, otra forma de entender la educación, otra forma de entender el humor, otra forma de entender la disciplina, otra forma de entender los tiempos, de entender las relaciones familiares, de entender la proyección laboral, de entender la vida en comunidad. Son un montón de cosas que a mí se me escapan y que bueno, eso, ¿no? Que no basta solo con que vayamos y creamos que aquí soy una súper experta en educación, voy para allá y voy a hacer un proyecto que va a ser la caña y pues no es así. Allí hay muy buenas profesionales que pues, precisamente además conocen el contexto mucho mejor que yo. Y bueno, un poquito, a ver, es un proyecto muy joven y tiene un montón de frentes abiertos. Radio ECA es una radio de alfabetización que empezó en Canarias, no sé si alguien la conoce. Sí. Radio ECA es una radio de alfabetización y está dirigida sobre todo a las mujeres de las zonas rurales para enseñarles francés. Incluso las personas que estaban dentro de ese proyecto me decían, bueno, a lo mejor estas señoras no salen nunca de esta zona rural y les va bien con el Kikón. Pero bueno, eso es otra diferencia. La escuela de infantil, que bueno, todavía también le falta trabajo, hay que invertir en ella, pero bueno, para mí ha sido de todas las cosas que he hecho, ¿no? Lo que más me llenaba, lo que más me tocaba, y era donde menos hacía, era la escuela de infantil. Ahora aprendo un poco. Los colegios de educación primaria se hace... Bueno, la escuela de infantil es la única escuela de fe y alegría voy a decir Congo, ¿vale? Para no decir República Democrática del Congo. Que está el otro Congo, que es la República del Congo, ¿vale? Pero bueno. Es la única escuela de fe y alegría en Congo. Las otras, las de educación primaria, donde se hace formación para mejorar las capacidades del profesorado, no son escuelas de fe y alegría, son escuelas públicas y, bueno, pues se colabora con ellas para mejorar un poco la capacidad profesional. La Regeneración 21, que también está aquí, en Sevilla. Si hay un joven, pues alguno también puede estar interesada en hacer clases entre cultura y eso un poco. Está en muchos países y bueno, pues lo que creamos así fue, empezamos, ¿no? Un proyecto piloto a generar la Regeneración 21 en Kikwit con jóvenes, voluntarios y voluntarias, ahora se llama. El centro Kinduku es un centro de alfabetización para las niñas y niños que no han ido a la escuela primaria, están en edad como de instituto, más o menos, y son 6 meses de alfabetización de francés y 6 meses de formación profesional, de carpintería, informática, costura y y luego hay otras cosas que hacen también, hacen más formaciones al profesorado, hacen conferencias en los institutos para las chicas, por ejemplo, todo el mes de marzo se hicieron conferencias para el tema del matrimonio precoz, conferencias sobre el COVID, la higiene, se hacen esas cosas. Pero que no se me olvide nada porque es que tenían millones de proyectos.
Bueno, llego a Kikwit, mi hogar, ya por fin salgo de Kinshasa, llego a Kikwit y ahí sí que ya es mi experiencia, ¿no? La carretera son 10 horas, una carretera, pues lo que veis aquí ahora mismo. Me encantaba ese viaje, se hacía un poco largo. Y bueno, la verdad que también esa distancia me hacía valorar también temas, por ejemplo, como el de la salud, ¿no? Que los hospitales realmente buenos estaban en Kinshasa. Y pues, si te pasa algo y estás muy lejos, pues están esas dificultades, ¿no? Pero bueno, y más allá de eso también, bueno, era bellísimo, ¿no? Ir por la carretera, siempre también como a todo, con la música de Fali. Esta era mi habitación, cuando llegué, fotos para mamá, papá. ¿Cómo estás? ¿Has llegado bien? Estoy muy bien. Bueno, y decir también que se les quitó mucho el miedo cuando vieron lo bien que me acogían con las fotos que mandé antes. Este era mi cuarto. Bueno, todo esto, ¿vale? Estaba conectado por esta puertecita de la derecha, no sé si me trató. Se llegaba a esto, que esto era, aquí está el váter, evidentemente, y en esta zona la ducha. La ducha era agua de lluvia, pero yo usaba un cubito porque le echaba cloro. Bueno, pues la primera noche yo ahí ya sentí, bueno, esto ya no es Kinshasa. La primera noche, bueno, mis amigas, hablando con ellas, bueno, un montón de bichos me dieron la bienvenida, porque es una zona de campo, ¿vale? Porque quien viva en el campo, a lo mejor mi amiga Noelia, que tiene una casa llena de césped y de árboles, pues está acostumbrada, pero yo siempre vivo en un piso súper pequeño, un séptimo, un segundo, y bueno, pues yo no estaba acostumbrada a eso, entonces la primera noche ya ahí sentí que algo había cambiado, que ya no era lo mismo, ¿no? Esta era la comunidad jesuita en la que yo vivía, que se llama Nzongemba, la Casa de la Paz, en Kikongo, y vivía con unos curas que luego los presentaré. Y bueno, era un sitio muy tranquilo, en el que se daban algunas misas por la mañana, los curas iban a su bola haciendo su trabajo, nos veíamos para comer, si teníamos el horario de comida, de desayuno, almuerzo, cena, sí que lo hacíamos juntos, en familia. Y bueno, ellos decían que eran mis tíos, ¿no? Y de hecho, uno de ellos, haciendo una vez una videollamada con Alfonso, le preguntó que cuál iba a ser la dote que iba a dar, y Alfonso le dijo que lo único que tenía eran 100 euros y 2 gatos. Y le dijo que yo no valía eso, que yo valía mucho más. Y bueno, eso sí como anécdota, ¿no? De broma. Pues esa era mi ducha. Entonces, bueno, esto solo para contar un poco que ya, ¿no? Que era diferente y que sí que hay una cierta adaptación a algo nuevo. Y que, por supuesto, nos adaptamos a todos. De hecho, echo de menos esta ducha. Me encantaba, con el calor que hacía, echarme esos cubos de agua fría. Pues eso, cuando dicen... bueno, lo diré más adelante. Bueno, y... ¿10 minutos? Vale, pues venga, muy rápido. El día a día... Bueno, pues mi día a día no tenía día a día. Al final eran encuentros, ¿no? Y a veces yo hacía formaciones al profesorado de educación primaria, hicimos unas formaciones sobre creatividad, sobre cómo construir material didáctico, material reciclado, material didáctico. En la escuela de infantil lo que hacía era estar, porque intentamos hacer algunas formaciones, pero por el tiempo, por las profesoras que, bueno, como nos estaba montada la escuela no nos dio lugar a hacer mucho, ¿no? Pero bueno, como decía, era mi sitio favorito y con esas profesoras también, bueno, con una de ellas sigo teniendo también contacto por WhatsApp y bueno, me acuerdo el primer día, bueno, esta es la escuela de infantil, Nadine, eran 3 profesoras, siempre con su hijo Patrice, esto sigue conciliación. Y bueno, este niño lo he visto crecer en un año, como al principio no sabía ni andar y luego acabó correteando por ahí. Dorcas era la directora, aunque se iban turnando ese rol. Y Françoise, que bueno, que ella, pura alegría, es con ella con la que sigo en contacto por el teléfono. Y bueno, es una escuela en la que ahora mismo los padres, las familias, sí que pagan una pequeña cantidad, pero bueno, el objetivo es que sea completamente gratuita. Y bueno, se sigue trabajando en ella, ¿no? Cuando llegué la primera vez, me acuerdo que había una niña concretamente que se llamaba como yo, Bea, que salía despavorida
cuando me vio tan blanca, salió corriendo, gritando y bueno, al final ya nos hicimos amigas, pero bueno, me encantaba también esa sinceridad, esa franqueza, ¿no?, de las niñas y de los niños. Esto era material que envió la oficina local. Todos esos proyectos los gestiona Fe Alegría Congo, y eso era algo que a mí me encantaba también, ¿no?, que yo estaba rodeada de congolesas, de congoleses, y que a mí me decía lo que tenía que hacer era gente de allí, no había gente de España creando proyectos, ¿no?, para una realidad que además era tan particular. Bueno, me pasan un poquito las fotos, es que ya son niños. Este es el cole. Está en Sacré-Cœur, que dentro de Kikwit es una zona todavía más rural. Iba en moto y los niños y niñas pues también iban en moto. Los padres no le pagaban al chofer y llevaban a los niños en moto. Bueno, este es el patio. A veces también hacían la comida allí, como un potaje. Y bueno, pues las profesoras usaban mucho la música para animar a los niños y las niñas, usaban mucho los bailes para la enseñanza del francés. Bueno, paso un poquito. Las escuelas de primaria, aquí es donde hacía la formación del profesorado, y algo que os decía, por ejemplo, de esas lógicas, ¿no?, de pensar que vamos con toda nuestra profesionalidad y todos nuestros conocimientos, pues a mí me dijeron que tenía que dar unas formaciones y bueno, y yo no sabía y digo, bueno, tendría que dar una formación de lo que quiera la gente, ¿no? Entonces yo hice un montón de fotocopias, que fue una locura hacer las fotocopias además, porque la impresora, bueno, un montón de problemas. Hice un montón de fotocopias para todos los colegios, una para cada profesor y profesora, donde eran como 3 páginas en el que les preguntaba qué querían, qué necesitaban, qué esperaban de mí, qué cosas se habían hecho mal anteriormente, cuál era la necesidad del contexto, un montón de cosas que me interesaba saber para adaptar lo máximo posible lo que iba a hacer. Bueno, pues después de dar todas esas fotocopias, me encontré un montón por cada colegio, recibí las mismas respuestas todo el tiempo, o sea, eran las mismas respuestas en todos los cuestionarios por colegio. Porque allí las cosas se hacen en comunidad, entonces pues si estamos aquí en el colegio, vamos a quedar para responder la pregunta 1, vamos a quedar para responder la pregunta 2. Entonces yo, bueno, podría haber hecho un cuestionario por colegio y no 200. Pero, claro, pues, ¿no? Yo iba con mi individualidad, ¿no? De que cada persona iba a hacer lo suyo igual que aquí, ¿no? Cuando te dan un examen o lo que sea, pues no, allí se hace todo en comunidad, se pone todo en común. Y bueno, y al mismo tiempo, pues nada, no me dieron muchas pistas porque también me di cuenta que hubiese sido mejor hacerlo oral, haber creado un espacio mejor como este y haberlo hablado. Entonces, bueno, pues ese formato no me funcionó y al final me tuve que inventar algo, que fue los talleres estos que os dije de la creatividad y de transformar material reciclado en material didáctico. Y bueno, funcionaron súper bien, aunque luego me di cuenta que era algo que a lo mejor no necesitaban tanto porque ya lo hacían, ya eran muy buenas y muy buenos, muy creativas, ¿no?, con el tema del material y eso, pero bueno, dimos temas como el juego en el aula y cosas de este tipo. Y de hecho acabo de hablar con una de las profes, que ahora os voy a enseñar una foto, me acaba de llamar justo antes de empezar, y me ha dicho que el equipo de Fe Alegría Chat está ahora justo allí en Kikwit, está viendo los colegios, y que están muy contentos, ¿no?, viendo también cómo está todo lleno de material, que bueno, que aunque ya estemos lejos, ¿no?, pero hay cosas que siguen vivas en ambas partes. Eran 3 colegios, y este colegio, bueno, Fe Alegría Congo no se centra solamente en colegios católicos, como en Fe Alegría Chat creo que sobre todo sí se centra en colegios de una religión musulmana. En Fe Alegría Congo se abre a escuelas de todo tipo, ¿no? Y por ejemplo que es el profesorado de Masonga, que es una escuela kimbanguista, que es una religión autóctona.
y que están un poco marginadas y marginados en la sociedad, porque bueno, es una religión minoritaria, y bueno, pues nada, que Fe y Alegría también acoge esos colegios. Esta profesora, Teresa, yo ya se lo dije a mi familia por el grupo, pero también ella me hablaba, por ejemplo, de todas estas son mis mamás, mis hermanas, porque ese es el vocabulario que se usa, ¿no? Mamá, papá, para todo el mundo. Y ella me hablaba una vez de la hija nacida de la hermana de su madre. Y me decía, mi hermana, vamos. Y yo, la hija nacida de la hermana de tu madre, tu prima. Y era como, no, no es mi prima. Mi prima es una palabra muy fea, ¿no? Muy lejana, es mi hermana. Y tía también es una palabra muy fea, es mi mamá, es mi madre. Y ese sentimiento de comunidad y de familia tan fuerte también es algo, un aprendizaje también que yo me llevaba allí, ¿no? Y que yo lo sentía cuando me acogían. Y yo siento que Cristel es mi hermana y François, ¿no? Porque es que así me han tratado. Y Julien, bueno, esto eran... yo les pedía, yo hacía una pequeña formación teórica un día y ya luego todo lo demás les pedía que hicieran exposiciones, ¿no? Que para que, bueno, que hubiese retroalimentación entre ellos y ellas que se conocían mejor que yo. Y yo al final básicamente moderaba un poco y ya. Y bueno, la comida también siempre es factor de unión, ¿no? Bueno, ya pasa un poquito porque ya queda poco tiempo. Este es Pascal, que es un hombre muy mayor que no se va a jubilar nunca. Y no sé qué he hecho. Y que, bueno, estaba en miles de trabajos de Fe y Alegría. Bueno, era un hombre que no paraba. Y eso también lo ven, que un hombre tan mayor, que está en tantos trabajos a la vez. Bueno, paso un poquito. Vale. Este era el material reciclado. Es que no sé qué he hecho. Ahora. Las exposiciones, ¿no? Del material reciclado que iban haciendo. Y ella es Julien, ella es la que me ha llamado justo antes de venir, que es profesora, ella es una crack. Y bueno, pues siempre me invitaba a su casa, ella igual, ¿no? Dice que es mi mamá, que cómo está su hija, cómo está su hijo Alfonso, ¿no? Porque también antes de Alfonso vino un par de semanas y antes de que llegara, pues todo el mundo quería conocer a mi marido. Todo el mundo quería conocer a mi marido con la alegría como de quien va a ver a una persona ya conocida, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo da tanta alegría? De hecho, había gente que me decía, si no la veo me voy a enfadar. Decía, pero ¿qué más te dan? Y decía, no, porque es importante para ti. Y si es importante para ti, es importante para mí. Y tengo que conocerlo, tengo que saber cómo es, ¿no? Bueno, material reciclado, material didáctico, las evaluaciones estas que no sirvían para nada. Comunicante, el juego, los juegos. Ella es Julien, de la que os hablaba. Estas fotos, por ejemplo, son las que decía que Fe y Alegría me pedía para material interno. Y bueno, pues eso, cuando vino Alfonso, pues nos llevaron a comer fuera, nos invitaron a su casa. Bueno, a mí yo iba mucho a su casa, ¿no? Pero invitaron a tíos, tías, ¿no? Que era pues como celebrar la vida, celebrar el encuentro, ese encuentro, ¿no? Desde la horizontalidad. Esto en su casa. Y bueno, la Regeneración 21, también os cuento, también estaba en Sacré-Cœur, que ese barrio así donde estaba también la escuela infantil. De hecho, estaban los hijos de Nadine, por ejemplo, estaban también. Se quedaba todo el mundo se conocía en esa zona. Y bueno, pues otra de las cuestiones que aprendí aquí, por ejemplo, fue el tema del tiempo, ¿no? Yo al principio, bueno, lo que generábamos era, primero fue una presentación sobre qué era la Regeneración 21, que era entre culturas, y al principio también me decían, pero tú eres voluntaria, eso que vienes aquí sin cobrar, no lo entiendo, ¿no? No me cuadra. Y también, bueno, que repensen desde la cooperación, desde el voluntariado, repensar eso, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tenemos comunes? Que a veces vamos a lo mejor con unos valores muy europeos, ¿no? De solidaridad, empatía, ¿no? ¿Y eso qué? ¿No? Eso vamos a escuchar, ¿no? También a la gente de allí que cuáles son sus proyectos, sus prioridades, sus valores, su visión del mundo, ¿no? Y bueno, pues eso lo vi un poco también en esto, ¿no? Que era un grupo de voluntariado juvenil
que, bueno, pues que necesito una vuelta de ver qué sentido tiene esto para vosotros, ¿no? Y para vosotros. Y luego, por ejemplo, también el tema del tiempo, que poníamos 1 hora y, bueno, el tiempo es muy flexible en el juego. Entonces, pues siempre llegaban tarde. Yo al principio decía, pues si no llegáis a esa hora, me voy. Si llegáis a las 3:30 y es de 3 a 4, yo me voy a las 4. Al final, veía también que eso era muy egocéntrico, ¿no? De ese tiempo tan fijo, ¿no? Y decía, bueno, ¿yo aquí qué quiero? ¿Enseñar puntualidad o otra cosa, no? Digo, pues no, me tengo que adaptar a este tiempo que es más despacio, que es más lento y que al final es más no sé, más relajado. Bueno, esto da un montón, ¿no? Videoconferencias con la Regeneración 21 Kinshasa. Yo ponía de hecho todo lo que hacía siempre intentaba que no se quedara abierto, es decir, yo no iba a dar clases a los niños y niñas porque eso sería romper con una dinámica y con una homogeneidad, ¿no? Que voy a hacer yo dando clases durante un tiempo, con otras metodologías diferentes, con otra visión diferente. Lo que hago ahí es romper una coherencia metodológica, ¿no? Entonces yo daba formación al profesorado, contando con el profesorado para que eso luego se quedara allí y lo utilizaran como quisieran. Con la Regeneración 21 igual, yo les dije, yo os ayudo a empezar esto, pero si no os motiva, no lo hacemos, pero vosotras y vosotros sois los que vais a llevar esto junto con el equipo de Kinshasa. Esto va a ser autónomo, independiente, yo me voy. Entonces, todo lo que hacía era, pues siempre intentar estar en un segundo plano, ¿no? Y, por supuesto, pues lo que me decía la oficina local. Adaptarse a las reuniones del equipo. Esto fue bueno, esto es agua, un recorrido que hicimos, una salida por el barrio para que el barrio conociera a la Regeneración 21, el grupo de jóvenes. Estos fueron unas charlas en el colegio que dieron ellos sobre los derechos de la infancia, hicieron un teatrillo también. Y claro, hablaban en Kikongo, que a los niños y las niñas les llegaba más. Entonces, tiene mucho más sentido que todo esto pues, lo hagan ellos, ¿no? A que yo me pusiera a ella. No sé. Este es el director del colegio, Papá Urban. Bueno, estaba muy contento y le decía que ellos eran la semilla de su barrio, ¿no? De su zona y que los niños iban a empezar a imitarlos. Entonces, porque estaba muy orgulloso, ¿no? Y eso, hay mucho respeto a los adultos. Entonces, que el director del colegio les dijese eso, pues, bueno, pues se sentía muy agradecido. Y luego, como tenía también mucho tiempo, aunque no lo parece, tenía mucho tiempo, conocí a las mujeres que organizaban el 8 de marzo y, bueno, pues ahí igual, ¿no? Conocí a mujeres súper fuertes, súper interesantes, que estaban metidas en política, en economía, en literatura, metidas en temas culturales. Ella es alcaldesa de una de las zonas de Kikwit. Bueno, alcaldesa no se llama como... bueno, no sé cómo se dice en español. Burgomestre, pero no sé cómo se dice. Bueno, esto era el 8M, nos vestimos con las mismas ropas, bueno, paso un poco. Esto, vale, ¿no? Las conferencias a las niñas, a los adolescentes. Bueno, las mamás, mis mamás, que quería conocer a Alfonso. Y Justine. Justine, dentro de este grupo, para mí también ha sido muy especial, porque ella siempre decía que es fan de Terra, fan de mujer de terreno. Y ella, pues ahí yo también entendí que la cooperación no es tanto la cooperación internacional, las super ONGs. No, al final yo entendí que lo que sobrevivía en Kikwit, lo que funcionaba en Kikwit era por una cooperación comunitaria. Ella colaboraba con orfanatos que no estaban sostenidos por ningún tipo de entidad o entidades que habían desaparecido, pues el Estado pues tampoco las financiaba y van progresando así, ¿no? Por la ayuda de gente de la zona, como por ejemplo Justine, que estaba muy comprometida con uno de los orfanatos que había por allí y ella no ganaba nada de eso ni simplemente esa colaboración comunitaria, que es la gente al final la que se ayuda mutuamente para sacar eso adelante. Y bueno, pues un día me llamó, ella es trabajadora social, está muy metida en el tema de género y de infancia,
y me llamó para decirme que había una niña que llevaba dos noches durmiendo en la calle y que era muy chiquitita. Y nada, pues me dijo, si no tienes nada que hacer, como me has dicho que estás así con mucho tiempo libre, ven si quieres. Y nada, pues fui con ella. Y bueno, pues esa niña pues no estaba viviendo algo que debería vivir una niña de su edad ni una niña mayor. Y veía a Justin, ¿no? Yo ahí no veía una gran ONG, veía a Justin de Kikwit con las limitaciones de su sueldo y de su tiempo y con su familia y todo, ahí, con esa niña, encargándose de que se quedaba en su casa una noche si hacía falta. Bueno, de hecho, Justin educó a otra niña de la calle también, aparte de a sus hijas biológicas, y eso no lo ha publicado en ningún sitio, no tiene ninguna medalla, no ha dado ninguna conferencia para eso, ¿no? Y yo una vez le preguntaba a Justin, yo le decía, Justin, ¿tú crees que la gente aquí es feliz? Es una pregunta bastante amplia, que no considero, ¿la gente sería feliz? Bueno, pues depende, ¿no? Pero ella me decía, no, porque no se puede ser feliz con tanta precariedad. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo vea en el mercado, por ejemplo, en los colegios, a la gente tan, no sé, con esa energía, ¿no? Acogiéndome siempre también, con esas ganas de que nos veamos, con esas ganas también pues, de celebrar la vida. Y bueno, ella me decía también que es una cuestión cultural de honrar a la persona que tienes enfrente. Yo transmito las palabras que ella me decía, también estos son temas muy filosóficos, muy culturales, que bueno, que yo no voy a sentar cátedra de nada. Ella me decía que es una cuestión de honrar a la persona que tienes enfrente. Y bueno, que por una parte dice, bueno, no son más felices con poco, ¿no? No es que sean personas que estén hechas de otra pasta, ¿no? Y que hay que ver qué felices son con tan poco, ¿no? Pues no, son personas, seres humanos exactamente iguales, ni más fuertes, ni superhéroes, ni superheroínas, ni... Pues son personas que tienen que vivir con una realidad que es la que es, no porque se la merezcan, sino porque construimos este mundo en el que estamos todos, y eso es lo que toca vivir, y se adaptan con resiliencia a esas necesidades, ¿no? Pero bueno, también están, de nuevo, ¿no? Esa lógica europea, de decir, ¿cómo son tan felices con tan poco? Y yo luego pensaba al revés, ¿no? Si alguien viniera y dijese, ¿y esta gente cómo es capaz de ser feliz con tanto, no? ¿Cómo puede prestar atención a tantas cosas, ¿no? Materiales, y no te queda tiempo para pensar en la gente después? Pensaba un poco en eso, en darle un poco la vuelta a la tortilla, de intentar dejar de verlo todo siempre desde nuestro prisma. Y bueno, Cacó era la zona más rural a la que fui, que bueno, ya lo paso un poco. Estos son los curas, el Perwensi, que bueno, pues no, lo que decía eran como mis tíos, el Permate, con su huerto, Alberto, que era el más joven, el Berenguensi, que es el cura más anciano de toda la provincia jesuita, que es Angola y República Democrática del Congo, el Perlucián, profesor de universidad. Bueno, toda esta gente tenían por lo mínimo 2 carreras. El Permate siempre con sus aguacates, con su huerto, con esas papayas tan ricas. Nos íbamos de excursión también, me llevaban como si fuera su sobrina, ellos me lo decían, me íbamos a visitar algunos pueblos y pues eso, me íbamos con mi familia. También he reconectado un poco con mi espiritualidad, yo soy atea y bueno, pues me permitía también ir a las misas, que es un espacio en el que pues, yo no voy nunca porque no va conmigo, pero sentía que era un espacio también de estar con la gente y de compartir lo que era importante también para ellos y para ellos. Y bueno, pues claro que hay muchas críticas, ¿no?, que podemos hacer bueno, a nivel global, ¿no?, de la religión y todo, pero bueno, no me voy a meter ahí. Mamá Polín, que era es la cocinera de la casa, y bueno, pues también, ¿no?, iba a su casa, es que por eso decía lo de los encuentros, porque al final he podido conectar con tanta gente, aunque sea en espacios pequeños, la comunidad jesuita, y bueno, me voy a callar, pero bueno, aquí os dejaba también recursos que pueden ser útiles, ¿no?, para el tema de construir un poco pues, esa visión tan eurocéntrica que tenemos, racista, porque la tenemos,
Y pues, bueno, ya me callo, ¿no? Pero me gustaría que hablásemos un poco, ¿no? Sobre qué sentido tiene, ¿no? Que hagamos estas cosas, qué sentido tiene que, no sé, por qué hay estas realidades en el mundo, ¿no? No sé. Bueno, me voy a callar para que podamos compartir un poquito. Si Tenía más cosas que decir, pero Pero ahora pues salir, si queréis, pues estos últimos minutitos vamos a aprovechar eso para preguntas que os hayan quedado, reflexiones, comentarios. Ya habéis visto esto que ha hecho Bea, no sé si os parece fácil, pero es bastante complicado después de un año, tanta vivencia, y además Bea es una persona que no solo ve y escucha con atención, sino que le da la cabeza, ¿no?, a la mente y piensa, reflexiona mucho. Y entonces no es fácil, ¿no?, el comunicar al final todas esas cosas que ella ve importantes. Quizá a lo mejor nosotros no tanto, pero ella ve importante y lo quiere transmitir. Pero los tiempos son los tiempos, así que vamos a aprovechar con algunas preguntitas o, ya digo, o reflexiones, comentarios que queráis hacer en torno a esta experiencia. Bien. Te quería preguntar si, haciendo balance, después de haber venido de la República Democrática del Congo, en este allí tanto tiempo, y después de haber hecho todo lo que has hecho, ¿has tenido alguna vez la sensación de que tu actividad allí ha sido como arrojar unas gotas de agua al océano? Sí, de hecho, también, por ejemplo, la formación es muy importante para eso. En la formación trabajamos motivaciones a largo plazo, que no se queden solo ahí. Trabajamos el tema de la frustración, trabajamos el tema de que no vamos a salvar a nadie, no vamos a arreglar todos los problemas que pueden asolar. También porque concretamente de toda la República Democrática del Congo no me he ido a los mejores colegios, ¿no?, que están también, sino pues vamos donde dice Fe y Alegría, ¿no?, a donde no llega el asfalto, ¿no?, a la zona donde hay más dificultad. Y sí, de hecho, eso siempre está. Y al final, pues lo que decía, ¿no?, que te quedas más con el encuentro y el conocer a las personas, intentar cambiar un poco los esquemas que tenemos para entender el mundo, que son muy limitados, que creemos que los que tenemos aquí son mundiales, globales, y al final son solo los nuestros. Y luego, pues eso, lo que me ha hecho replantearme es decir, aquí a mi vuelta, ¿yo qué puedo hacer aquí, no? Porque yo siento que, bueno, que el haberme ido al final forma parte de querer hacer una toma de conciencia de lo que es el mundo, ¿no? Y ahí a mi vuelta, pues pensando en qué quiero hacer de mi vida, decía, bueno, vale, me he ido un año. Hay gente, ¿no?, que puede decir, ay, qué solidario, qué bueno, no sé. Pero bueno, teniendo en cuenta que al final lo importante del mundo son nuestros hábitos diarios, nuestras acciones, las decisiones que tomamos cada día, dónde nos posicionamos, cómo escuchamos a la gente. Y yo, por ejemplo, hoy sin ir más lejos decía, si es que simplemente el móvil que tengo se ha hecho, bueno, leía hoy que por lo menos en 2018 al menos 85 empresas internacionales habían hecho comercio, ¿no?, fraudulento en la República Democrática del Congo en el tema de los minerales, y son empresas que además se han encargado de que esa lista de nombres no aparezca públicamente. Pero bueno, estoy segura que mi teléfono, hay teléfonos que pueden estar son más de comercio justo, tal, pero mi teléfono está claro que los minerales que se han usado para hacer mi teléfono, ya sea en el Congo, en Siria, en otros países, ¿no?, han pasado porque hay empresas de aquí, o norteamericanas, alemanas, belgas, que han financiado armas, ¿no?, que a lo mejor han comprado esos minerales con armas, o no son tontas, saben que aunque se intenten hacer las ciegas y las sordas, pues son minerales al final manchados de sangre. Y luego la gente que vive en esos países y que encima intenta cruzar la frontera,
luego se encuentra con una empresa de control de fronteras asesina, ¿no? Con Frontex, que la financian también bancos como el mío, el Banco Santander, ¿no? Y me cuestionaba esas cosas, un banco que espero que sea por poco tiempo mi banco, pero como veis esto a lo mejor, ¿no? Y veis que anda, que te has ido, pero bueno, ¿cuáles son las decisiones del día a día que tomamos? ¿No? Para que esas pequeñas gotas que creemos, pues que por lo menos sean lo que podamos hacer en nuestro día a día. Y también eso de construirnos, ¿no? Es decir, bueno, todos esos racismos que nos atraviesan, esta gente porque vive así, porque no se levanta todo el mundo, porque hemos deshumanizado a las personas. Las hemos deshumanizado, creemos eso de que están hechas de otra pasta, que allí siempre ha habido guerra, que son sus gobiernos, que los gestionan muy mal, que las guerrillas, que si son unos salvajes, que si... Nos podemos argumentar todo lo que queramos para pensar que eso es un mundo y el nuestro es otro, pero al final todo es el mismo mundo. Y para empezar a humanizar de nuevo a esas personas, que Sani Ladán, por ejemplo, ¿no? Que dice que habla de las no personas, pues para empezar a humanizar a esas personas, pues tenemos que deconstruir, ¿no? A lo mejor esos racismos, escuchando a esta clase de personas, ¿no? A Sani Ladán, Afrofémina, Sevilla Negra, Hassan es un chico, no sé de qué país es, pero hace rutas por Sevilla sobre la historia esclavista de Sevilla, por ejemplo, ¿no? En Afroféminas también tenéis una visión de personas racializadas que cuentan cosas que les atraviesan, que a nosotras no, y que no entendemos. Entonces, pues bueno, al final esa sensación que sí que podía tener, ¿no? Decir, bueno, ¿y aquí no estoy haciendo nada? Pues, por una parte, aceptar que son los tiempos, que no voy a salvar a nadie y que lo que decía, ¿no? Ángela, una amiga, que eso es lo que tú vas a hacer allí, no vas a cambiar nada más. Y por otra parte, a la vuelta también decir, bueno, ¿qué quiero hacer con eso que me traigo, que aprendo? Pero vean, ¿allí has visto movilizaciones reales de que la población se esté movilizando para transformar, para cambiar, para romper esa situación de explotación? Yo no sé si está ahí, bueno, seguramente os habréis dado cuenta, ¿no? Que el movimiento antirracista también está, por suerte, ¿no? En auge y que la gente cada vez está siendo más consciente de la falta de derechos, ¿no? Y yo allí veía, por ejemplo, en la juventud muchas ganas de estudiar, eso era lo primero. Estudiar todos los jóvenes que yo conocía, tanto en Kikwit como en Kinshasa, en mejores o peores universidades, estudiar para ser independientes, para tener las herramientas necesarias para defenderse a nivel crítico, ¿no? Y luego también sí que veo una corriente, lo que yo percibí, más africanista, en ese sentido de, bueno, a mí siempre me han acogido muy bien, ¿sabes? Pero yo tenía conversaciones, sobre todo, pues con la gente que ya estaba en la universidad y que sí que veo que sobre todo la gente joven cada vez va siendo más consciente de que esto no me ha tocado a mí porque sí, esto no es una realidad que yo me tenga que tragar, sino que esto forma parte de un conglomerado de decisiones. ¿Pero ese cambio para quedarse o tanto estudiar es con la visión de me voy a Europa? Yo no puedo responder eso, pero hay una hay heterogeneidad muy grande en ese sentido. Hay gente, por ejemplo, que me decía que sí, que tenía muchas ganas de irse a Europa. Había gente que me decía que ni de coña se iba a ir porque allí no, pues, que no conocían a nadie y tal. Hay gente como Sani Ladán, por ejemplo, que es de aquí, que él habla de cómo él, siendo hijo de padres que trabajan en la tele, teniendo dinero, teniendo estudios, quería venir a España por curiosidad, por viajar, igual que yo me he ido a Francia, por ejemplo, que siempre pensamos que la gente que viene aquí, tú ves una persona negra, ¿no? Y piensas que es inmigrante, que es pobre, que es analfabeta. Casi siempre van a tener dificultades para entrar por el tema del visado. Sani, de hecho, lo hablaba hace poco también, decía que él, teniéndolo todo, teniendo el dinero, teniendo todos los estudios, sin querer quedarse, quería volver, él tuvo muchos problemas, bueno, de hecho ni siquiera pidió el visado porque a su hermano se lo denegaron. Él directamente cogió la vía no legal, porque ya a su hermano, teniendo exactamente los mismos requisitos, le rechazaron el visado. Por otros temas, ¿no? Esos temas racistas, de se va a quedar, de si no sé qué. Entonces, pues imagino que habrá de todo. Hay gente que quiere venir para estudiar, que quiere venir de viaje, que quiere venir, Cristel va a venir a la boda de mi hermana, y gente que sí quiere, ¿sabes? Entonces, como no sabría responderte a eso de una manera general. El contexto en el que te has movido, como un contexto educativo. Pero en general, por ejemplo, yo, Ruth, Ari, la gente de la oficina, su vida la hacían allí, ¿no? Querían estudiar, casarse, viajar, por supuesto, en Indonesia. Pero se transforma desde dentro. Pero ya te digo que
que es algo a lo que tampoco me atrevo a responder. Oye, Bea, y a la gente que ahora mismo pueda estar pensando, ¿me voy o no me voy? Después de haberte escuchado, ¿tú los animarías? Bueno, pues yo diría que no siempre lo que hay que hacer es irse a un país lejano, ¿no? Que bueno, otra de las cosas, por ejemplo, que también se pide en el voluntariado para hacer Volpa, es un voluntariado local. Y yo eso es algo también que hay discrepancias a veces, pero yo creo que es muy importante antes tener un voluntariado local. Que si algo te toca, si te toca la desigualdad, aquí en Sevilla ya hay desigualdad, entonces en algún momento, antes de irnos a lo mejor al Congo, por ejemplo, ¿alguna vez te ha tocado algo aquí en Sevilla? ¿Te has interesado por leer qué noticias en el periódico? ¿Te has interesado por, no sé, ir al polígono sur, al polígono norte, al Baci? Entonces hay que pensar global y actuar local. Y bueno, dice, bueno, ¿y tú por qué te has ido? ¿No? Si aquí también está esta realidad. Bueno, yo también ya me pegué muchos años haciendo voluntariado y yo sentía que había algo que me faltaba, que era la toma de conciencia de algo de entender una realidad de la que no podía huir. Porque ya, por ejemplo, si iba a un voluntariado en el Polígono Norte, luego me volvía a mi casa y bueno, pues hablaba con la gente que yo conocía, con las mismas ideas, con los mismos esquemas, los mismos valores, ¿no? Entonces, el voluntariado local, que he hecho durante mucho tiempo, bueno, pues al final se me quedó un poco corto en ese sentido. Es decir, es un momento, un día que voy, pero luego ya yo tengo mi otra vida, ¿no? Y este tipo de voluntariado es una inmersión pues mucho más intensa y si alguien se quiere ir, pues yo invito a que lo haga siempre como aprovechando la oportunidad de cambiar esos esquemas, ¿no? De entender cómo piensan otras personas, ¿no? Bueno, pues eso, que no tiene todo el mundo que adaptarse a nuestra cultura europea, que no es la mejor, que antes de la colonización, mucho antes, había mucha vida en el Congo, una cultura que han troceado, han destruido, han modificado, luego se fueron los belgas, ¿no? Entonces la gente está haciendo lo que puede con lo que le han dejado crear. Tampoco una infantilización, es decir, en todos los contextos, en el caso del Congo, por ejemplo, pues en el país hay muchas cosas que se hacen mal, sus gobernantes hay cosas que las hacen mal, por supuesto, y cosas que tienen que mejorar internamente, pero por supuesto no podemos olvidar toda la carga internacional y eso. Entonces, bueno, yo diría que antes de hacer un voluntariado de este tipo, hacer voluntariado local, entre culturas, por ejemplo. Que bueno, en Entrecultura está el equipo de ciudadanía, que es un equipo de gente joven que hay por aquí, que también podrían hablar un poco de eso. Y cursos, por ejemplo, antes de irnos a lo mejor, ¿no? Cursos de formación para saber, eso es un poco que sabemos del mundo, ¿no? Hay cursos muy interesantes del Centro de Estudios Africanos, el CEAS, que son online, la Escuela Online de Entrecultura, los paneles de Proclade, que han hecho componentes afrodescendiente también, o evangelizada, muy interesante. Y bueno, no sé si te respondo. Muy bien, muy claro. Gracias. Una preguntita más. Yo no una pregunta, sino agradecer a Bea que haya hablado con tanta autenticidad y con tanta reflexión también detrás. Estoy de acuerdo con ella lo que dice, ¿no? Que el voluntariado internacional es una herramienta muy interesante, pero no de cualquier forma, ¿no? De una manera con formación, con análisis, sabiendo a lo que se va. Y lo que yo sí he visto, yo también hice Volpa, que algo que cambia es que aumenta el compromiso. Como que a la vuelta, como que se rompen esas barreras, ¿no? Y dicen, no puedo ya seguir en ese banco. Y es como que aquí, yo no sé, te vas insensibilizando con la sociedad y vienes como con mucha más fuerza de generar ese cambio con otras personas, ¿no? De unirte,
de ya no ir solo por la vida intentando cambiar las cosas, sino... Entonces, bueno, esa reflexión, no sé si tú también lo estás viviendo así. Ya le pone rostro a la gente, ¿no? Y es que todo está organizado para que, lo que decía, ¿no? Para que deshumanicemos a las personas. Solo hay que poner las noticias, ¿no? Cuál es la información que nos llega constantemente, ¿no? Y sí, pues eso que decía Ángela, ¿no? Esas ganas de querer juntarte con personas que comparten, pues, estas ganas pues no sé, simplemente de luchar por la justicia. Yo aquí no hablaría ni de ayuda, ni de solidaridad, hablo simplemente de luchar por lo que es justo, la responsabilidad de hacer que la justicia se cumpla y que a las personas se le traten como personas. Ya, no estamos hablando de santificar a nadie, ¿no? Bueno, y saber cuál es nuestro papel en esta lucha, ¿no? Que siempre ha estado, pues, como decía, ¿no? Siempre muy liderado por aquí estamos. Siempre, ¿no? El voluntariado, pues, personas blancas, y tal. Y bueno, pues está en ese proceso, ¿no? Que decía Ángela, de repensar el voluntariado internacional, repensar la cooperación, no todo vale y tenemos que saber cuál es nuestro papel, echar un paso o dos atrás, poner a otras personas al frente, escuchar, ser capaces de cambiar ideas. Y eso duele, porque cuando te dicen, oye, que eso que haces tú me molesta. Porque a mí me duele porque yo digo otra realidad frente a la tuya. Eso no es tan fácil. Yo intento hacer paralelismo con el feminismo. A mí es más fácil en ese sentido porque digo, vale, ¿qué pasa cuando yo a un hombre le digo esto, que no entiende porque no es mujer y no le ha atravesado esto? Pues intento hacer ese paralelismo. Estoy de acuerdo contigo. Bea, ¿y tú crees de que allí tú has palpado que hay derechos, justicia? Es que también es algo a lo que no puedo responder. Evidentemente es un país que dentro del ranking mundial de derechos respetados pues no está el primero y hay mucha violencia, hay muchos conflictos también, pues precisamente por eso, ¿no? Porque pues ya no me voy a poner aquí a explicar, o sea, primero porque me falta un montón de información que no sabría dar, pero a nivel de geopolítica, ¿no? De economía, pues un país que está expoliado y neocolonizado por países como el nuestro, entre otros. Entonces, pues, es simplemente ser consciente de eso, que no es solo un país con su realidad y su contexto individualmente, sino que todo está conectado al final, vivimos en un mundo global. Bueno, además de agradecerte que te hayas abierto así tan bonito y estar inmensamente orgullosa de ti, ¿tú te has traído de allí una huella o has reorganizado o creado nuevos esquemas, ¿no? Pero tú como voluntaria o cooperante, ¿qué crees que has dejado allí? ¿Qué huella has dejado allí en el Congo? Pues eso es algo que no sé, porque precisamente lo que decía, ¿no? Antes me ha llamado Julien, la profesora que decía del cole de primaria, y me ha contado eso, me ha dicho, porque sepas que seguimos con el tema de los materiales, o la regeneración 21, ¿no? Entonces, pues esos son aspectos más, a lo mejor, más formales, de tareas o cosas así, que la gente desde el primer momento sabía que si quería que eso siguiera, la iba a llevar. Pero yo lo que espero es que en ese encuentro al final de persona a persona, no sé, ese enriquecimiento pues todas somos personas únicas, ¿no? Y yo también, en ese sentido, yo he ido con mi cuerpo, mi sentido, mi cabeza, mi corazón, mis miedos, mis ilusiones, todo, y eso al final me ha permitido conectar con gente que sigue estando presente virtualmente a día de hoy y imagino que eso será porque nos hemos dado algo mutuamente. Quiero pensar, pero tampoco sabría responder. Bueno, si hay alguna cosita, sí, pues. Nada, pues decirte que eres como muy valiente, porque me parece también muy importante el hecho de que vayas sin vetos a conocer a la cultura, a conocer las personas, a ir de una manera tan respetuosa a este lugar sin pensar que tienes que cambiar algo. Simplemente yo pienso que cuando uno es parte de un país que no pertenece a la Unión Europea, como en mi caso que soy latinoamericana,
este respeto de acercarse a una comunidad con sus costumbres, su cultura, su manera de relacionarse es bastante importante, y sobre todo porque en este tipo de países como en el caso mío en Colombia, uno quiere siempre que las personas lleguen no a cambiar la realidad de uno, sino a aportar algo en lo cual pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Si tú tienes algo que puedes aportar y que sea clave para que una persona aprenda algo, con eso está por bien servido, porque tú no puedes cambiar la realidad de un país que tiene un trasfondo político, social, económico tan complejo, pero creo que si puedes enseñar alguna cosa que a las personas les ayude a mejorar esa calidad de vida, es lo más valioso que se puede hacer cuando vas a otro país, que en verdad donde las personas necesitan como escuchar, ser escuchadas, aprender cosas de un sitio tan lejano donde las oportunidades son tan grandes y que allá las personas no las tienen. Gracias, Natalia. Eso que decía yo, por ejemplo, el tema del profesorado, ¿no? Y con el equipo de la oficina de Kinshasa también, yo proponía cosas y con la Regeneración 21 yo ponía encima de la mesa y decía, esto, haced lo que queráis, cogedlo si os sirve, desecharlo si no lo queréis o modificarlo para que se adapte a algo que os gusta, ¿no? Pero al final sois vosotras y vosotros los que tenéis que tomar las decisiones, que yo aquí no vengo a cambiar nada, está claro, a estar con vosotras y con vosotros y bueno, a conocernos, ¿no? Y a traer también ese compromiso a largo plazo en el mundo, ¿no? Porque yo ahora le pongo cara, yo ahora no veo igual si me sale una noticia, ¿no? De la República Democrática del Congo o de gente que intenta pasar la frontera, ¿no? Pues no la leo igual. Soy más consciente, ¿no? de los privilegios, ¿no? No voy a poder entender. Hay gente, ¿no? Personas migrantes, ¿no? Que dicen, bueno, eso de ser ciudadana y ciudadano del mundo es muy bonito, pero no es cierto, ¿no? Porque todo el mundo no es ciudadano del mundo. A ti no te piden un visado o es muy fácil y yo tengo que saltar una valla y bueno, pues arriesgar mi vida, ¿no? Pagando muchísimo más de lo que pagarías tú por ir en primera clase, ¿no? Entonces, bueno, ese discurso muy bonito de que somos todos iguales, pero evidentemente no es cierto. Y bueno, pero eso no sé, esa humanización, ¿no? Y el tema también de la educación, el hecho de que yo pienso que en muchas cosas que comentaste acerca de África se parece muchísimo a la realidad en Latinoamérica, y es que las personas allí, si no estudiamos, nosotros no podemos acceder a un salario mínimo decente para poder vivir cuando el costo de vida es muy alto. Entonces realmente allí las personas pues tenemos 2 carreras, idiomas, doctorado, máster, estudiamos lo que más podemos, la educación casi toda es privada, porque solamente unos pocos pueden acceder a la educación pública y allí no hay subsidios de desempleo en ninguna clase. Entonces también nos fuerza a nosotros a estudiar, a estar todo el tiempo intentando conseguir un trabajo para salir adelante por los costos de vida, no siempre es por el hecho de querer emigrar. En mi caso, por ejemplo, yo no emigré por necesidad, soy una privilegiada total, porque yo estoy aquí porque quiero realmente, pero hay muchas personas que sí están en un contexto de violencia y tan complicado de pobreza que de la manera que se ven esto como un barco de la salvación, pero la mayoría de las personas ni siquiera quieren salir de los países, que si para uno es difícil teniendo los recursos, teniendo cómo ir varias veces al año es muy difícil. En verdad hay personas que están deseando tener una mejor vida allí y la única manera es sobreesforzarse porque no hay quien le dé a uno más posibilidades de tener una mejor vida. Entonces también es importante entender estas cosas, ¿no? Gracias, Natalia. También Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y sobre todo a Bea por este ratito, ¿no? De mostrarnos esa realidad desde su prisma, desde su visión, desde su filtro y esas ideas muy claras también que nos ha transmitido. gracias por venir.